Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Gabriela Schlemmer. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Entendiendo la Educación, un espacio de entrevista en el cual la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, promueve la reflexión crítica sobre el acontecer, la realidad social, política, económica, desde sus implicaciones al sector educativo en el país, con la participación de actores destacados de este ámbito profesional, académico, cultural, político, social, religioso. Hoy está con nosotros el doctor Humberto José Sánchez Sariñana. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Muchísimas gracias también por invitarme. Es un gusto poder saludarlos y poder contribuir a esta reflexión conjunta sobre la educación. Pues muy bien, pues vamos a presentarlo, doctor. El doctor es jesuita desde hace 36 años, es ingeniero mecánico, administrador, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y doctor en Teología con especialidad en Eclesiología. De 2011 a 2015 fue rector del Colegio Máximo de Cristo Rey, miembro del Senado Universitario y de la Asamblea de la UIAC, es decir, de la Universidad Iberoamericana, y es rector del Centro Interprovincial de Formación San Francisco Javier en Bogotá, Colombia, de 2015 a 2018. Imparte clase de eclesiología bíblica y eclesiología sistemática, cristología sistemática, escatología, teología pastoral y ministerios eclesiales en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Además, ha escrito libros, artículos, manuales también y tesis, entre los que vamos a mencionar, por ejemplo, un artículo titulado Los laicos se abren un lugar en la Iglesia, el siglo XX, auge y ratificación de los laicos por el magisterio. También el artículo Quitarse el sombrero y no la cabeza al entrar a la Iglesia. El silencio de Dios y reflexiones sobre el apostolado de los laicos, activismo y desgaste. Son algunos de los textos que podemos consultar que él ha aportado. Y bueno, pues nuevamente damos la bienvenida al doctor Sánchez, que hoy nos acompaña. En Entendiendo la Educación, hemos observado la forma en que la pandemia ha afectado a nuestras escuelas. Como país y como humanidad vivimos momentos complejos, dolorosos a causa de esta situación, y esto ha traído fuertes repercusiones en todos los ámbitos de la vida. Seguramente todos los hemos vivido de una u otra forma. En materia educativa, el reporte del INEGI declara que 740,000, es decir, el 2.2% de 33.6 millones de personas entre los 3 y los 29 años que se inscribieron en el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron ese ciclo. 58.9% por alguna razón asociada al COVID-19. Esta situación se recrudeció en el ciclo escolar 2020-2021, en el que se inscribieron solo 32.9 millones de estudiantes por motivos asociados al COVID, es decir, muchos alumnos están fuera del sistema, ya sea por falta de dinero, por falta de recursos tecnológicos. No se han inscrito 5.2 millones de estudiantes. Ya el Papa Francisco, en su mensaje del pasado 15 de octubre, durante el lanzamiento del Pacto Educativo Global, llamó a este fenómeno un drama educativo. Estamos hablando solo de las cifras en México, pero estas cifras se replican a lo largo del planeta, ¿no? Al doctor José lo hemos invitado a esta edición de Entendiendo la Educación para que nos dé su punto de vista sobre algunas pautas de reflexión sobre este tema, algunas alternativas y caminos que podemos tomar para mantener la esperanza y reconstruir nuestro sistema educativo. No sé si gustaría empezar, doctor, con alguna contextualización sobre cómo nos ha ido en la pandemia, qué nos ha enseñado. Se ha escrito mucho en torno a la pandemia y bueno, pues se puede abordar desde el punto de vista
económico, social, cultural, político. Yo me centraría más en el ámbito educativo. Ciertamente este modelo a distancia que en algunos lugares se puede llevar, porque sabemos que no en todos los lugares. La crisis en general ha revelado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, nuestras carencias. Y yo creo que esta crisis nos hace ver con más agudeza nuestra manera de enfocar la educación. Entonces, yo creo que nuestro país tiene en su tradición lo que podemos llamar la educación bancaria. ¿Qué quiere decir? Tenemos al maestro que es el que sabe, los alumnos que son los que van a aprender, y se da esa mecánica de que el maestro va enseñando a través de dictados, a través de la presentación del material, a través de todo tipo de recursos didácticos, lo que el alumno tiene que aprender. Y el alumno va tomando notas, va respondiendo tareas, va estudiando el material en su casa y después de determinado tiempo hace sus exámenes y bueno, pues vamos a ver si pasa, ¿verdad? Y saca 7, 8, 9, 10, lo que sea. Pues se mide a los estudiantes por la adquisición de conocimientos. Y así ha sido tradicionalmente, ¿no? Exactamente, por eso estamos en una larga tradición educativa de lo que podemos llamar, yo lo llamaría educación bancaria, porque es la acumulación de una serie de datos que uno tiene que saber y de los cuales tiene que dar cuenta al final del mes o al final de la semana, de los 15 días o al final del semestre. Y esto llega desde la primaria hasta la universidad. Claro. ¿Cuáles serían ¿Cuáles serían los énfasis más adecuados de la educación en este tiempo de crisis? Que en esta situación en donde hay distancia entre los alumnos y los profesores, esta transmisión tradicional se hace más difícil. Y si en una educación tradicional de parte del alumno hay poca participación en una educación a distancia como la que podemos tener muchos de nosotros, no todos, el alumno se hace más pasivo. ¿Qué sucede? Eso lo tenemos como queja muchos profesores. Los alumnos apagan la cámara, se desconectan, ¿sí? E incluso se han tenido que poner medidas disciplinarias para decir, si tú desconectas la cámara, yo te voy a poner falta. Pero la actitud pasiva sigue. Vamos al corazón del problema. ¿Cuál es la educación que realmente importa? ¿Qué es la educación? La educación en general yo destaco 3 aspectos que todo educador tiene que tener en cuenta. El educador tiene que ayudar al estudiante a conocerse a sí mismo. El educador tiene que ayudar al estudiante a conocer sus potencialidades y ayudar al estudiante a desarrollarlas. Y entonces, una vez descubiertas, buscar los caminos para poder desarrollarlas. Es lo que debería ser la educación. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué hace un estudiante cuando va a la escuela? O sea, entra en un mundo de diferentes realidades. Las matemáticas, la biología, la historia, la geografía, las diferentes disciplinas del conocimiento son una mediación para que el estudiante conozca el mundo. Y entonces, bueno, a base de esa presentación de un universo de conocimientos y disciplinas, es la manera como las escuelas van ayudando al estudiante a que vaya descubriendo sus habilidades. Pero aquí nos encontramos con un primer problema, y es que no necesariamente las habilidades son las que determinan la vocación futura del estudiante. Esto de las habilidades y de los gustos no siempre coinciden. Pueden coincidir, pero no siempre coinciden. Entonces, eso se convierte en una dificultad para que el mismo estudiante descubra qué va a hacer en la vida. 2 dificultades más. Ahora uno se presenta a las universidades y resulta que hay 30, 35, 40 con la especialidad de ingeniería, pero con especialidad en mecánica, pero mecánica administrativa o electrónica o industrial o química. O sea, la especialidad
se ha hecho también una dinámica de la modernidad, porque resulta que la ciencia también es muy compleja, entonces requiere ciertas especialidades. Y a la hora de preguntarle al muchacho, ¿y tú qué quieres estudiar? Pues no se acaba de decidir. Agreguemos algo que también esto no es nuevo, y es que muchos estudiantes tienen que su papá es ingeniero y tiene una constructora. Y entonces también el muchacho se pregunta, ay caray, estará bueno que me dedique al negocio de mi papá porque pues es que ese sí nos está dejando mucho dinero y bueno, pues alguien lo tiene que continuar. Y entonces vemos que los muchachos en esta situación social y epocal que están viviendo tienen grandes dificultades para poder escoger aquello que van a hacer en la vida y que coincida con la carrera. Por eso los retos de la educación son múltiples. Si eso le agregamos la falta de acompañamiento de los padres a los hijos, lo que se puede llamar como esa ruptura en la transmisión de la tradición, los muchachos están muy solos. Eso lo encuentra uno en la universidad. Entonces, si en la escuela se lleva una educación bancaria y pocos maestros educadores están pudiendo acompañar a los muchachos en su proceso y los padres están ausentes, ¿cómo van a descubrir los muchachos su vocación de vida? Ese es el gran reto de la educación. ¿Cómo los ayudamos a descubrir su vocación de vida? Entonces, si no han encontrado el motor de su vida, pues es muy fácil que se distraigan. Es muy fácil que se vayan por los gratificadores de la sociedad, por el celular o por las fiestas o por los amigos. O sea, eso es muy normal. Porque, bueno, en la juventud, el gran grupo de referencia no son ni los papás ni los educadores, son los amigos. Entonces, el primer, digamos, peldaño de su aceptación en el mundo son los amigos. Entonces, el lado de la socialización tiene esa dimensión de incorporación y una aceptación en el mundo. Pero la otra es lo que yo llamo la interacción social. O sea, lo que los muchachos están haciendo y su intercambio con el medio ambiente. Desde el panadero hasta los que dan noticias en las televisoras, los mundos culturales, otros mundos sociales. O sea, en el fondo está preguntándose por su lugar en el mundo y cómo va a encontrar su lugar en el mundo. Y eso requiere mucha interacción. Entonces, cuando se está dando esta restricción del confinamiento, que nos tiene prácticamente en nuestras casas y saliendo de manera muy excepcional, pues obviamente que el muchacho tiene más dificultad y la apatía aumenta. ¿En dónde encontramos o cómo podemos encontrar esperanza en esta situación, en este medio que ahora es tan convulso y que realmente siempre hemos pensado que los jóvenes son la esperanza, son el futuro? Y ahora vemos que pues realmente ellos están en una situación compleja. ¿Cómo podríamos encontrar de nuevo esta esperanza, este camino para guiarlos? Por lado de la familia, se está dando un intercambio mayor entre padres e hijos. Ahí tienen los padres una gran oportunidad de retomar esa comunicación, ese intercambio, ese conocimiento mutuo que en las generaciones anteriores se tenía, pero con esta modernidad se perdió. Claro que sabemos también que en las familias hay crisis. Entonces, así como puede ser una ocasión para el reencuentro, para la comunicación, para el conocimiento mutuo entre los miembros de una familia, pues pueden reventar cosas que estaban ahí latentes. Y del lado de la escuela, o sea, realmente los profesores y profesoras tendrían que retomar su labor de acompañantes. Eso, sabemos, es un reto mayor. ¿Cómo podemos ir más allá de la educación bancaria y convertirnos en verdaderos pedagogos? Entonces, a mi modo de ver, es
la oportunidad para los profesores y profesoras de que se vuelvan realmente pedagogos acompañantes de los procesos globales que viven los muchachos para descubrirles su propia vocación. Desde su punto de vista, ¿qué características tendríamos que adoptar o que definir para lograr nuestra misión como escuelas de evangelizar educando, precisamente para hacer este acompañamiento, para darle vida a este futuro que hoy se está formando? La primera cosa es lo que yo llamo el empoderamiento del laico, ¿sí? Entonces, empoderarlo en su actividad evangelizadora, en su actividad parroquial, en su actividad social, en beneficio de los demás. Los laicos tienen una gran capacidad y además tienen un sentido de la vida y de lo práctico mucho más desarrollado que los clérigos y que los religiosos. Entonces, en ese ámbito tienen muchísimo que aportar. Hay que empoderarlos. La segunda es que tenemos que ayudarlos. Voy a cambiarme al lenguaje teológico. Ayudarlos a que descubran los dones del Espíritu que se les han concedido. Ya San Pablo hablaba de los dones del Espíritu, pero hablaba de los dones del Espíritu en toda la comunidad. El problema en la historia de la iglesia es que quienes han concentrado, digamos, los ministerios han sido los presbíteros. O sea, ha sido una progresiva concentración que se dio sobre todo en el siglo III, más o menos ahí como es cuando acabó la concentración de los carismas. Entonces aquí tenemos que regresar a decir, no, es que los carismas no son exclusivos de los curas ni de los religiosos. Todos tenemos carisma. Una tercera tiene que ver con un reto que es para toda la iglesia y es lo que yo llamo la sensibilización espiritual. ¿Qué quiere decir? Se puede decir que hay dos vías para esta sensibilización espiritual. Una vía es los tradicionales espacios para que cada uno de los creyentes se encuentre con Dios, que descubra a Dios a través de la experiencia espiritual. Pero hay otra vía que está mucho menos explorada. Ayudarle al laico a descubrir que Dios ha estado presente siempre. Y una cuarta. Y una cuarta es un reto de siempre, es una formación sólida, seria, continuada para realizar la misión que va a descubrir progresivamente. Capacitación en teología, en catequesis, en liturgia, en doctrina social, en sociología, en muchas disciplinas que necesita, incluso en acompañamiento espiritual. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, esa capacitación integral del laico para que sea un agente espiritual completo, también es un reto dentro de la iglesia. Es muy importante dentro de su formación, dentro de su sensibilización espiritual, y es que descubra y que desarrolle un corazón misericordioso. Hay que ayudarle también a tenerlo y a desarrollarlo a los estudiantes. En nuestras escuelas jesuitas de la República, esta conciencia ha ido creciendo cada vez más y en ellas se va acercando a los estudiantes desde que son chiquititos a realidades de necesidad. Que si son asilos, que si son niños pobres, que si son centros de atención a jóvenes, que si son colonias populares, que si son hospitales. O sea, esa sensibilización también acompañada por los profesores y por los agentes pastorales es muy importante y los estudiantes reaccionan muy positivamente. Pues agradecemos mucho al doctor Sánchez que haya estado con nosotros en esta edición de Entendiendo la Educación.
que lleva a cabo la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. No sé si quiera agregar algún comentario, doctor, que pudiera cerrar o concluir. Es un cierre coyuntural. Yo espero que pronto las escuelas del país puedan tener al menos una apertura parcial. El gobierno tiene contemplado esto, no ha acabado de afirmarlo con total certeza, pero sí tiene esa intención de vacunar a los maestros. Entonces, porque sabe que esta presencialidad en la escuela es muy importante, por los motivos que hemos dicho, ¿no? Entonces yo espero que las escuelas particulares, dentro de esta estrategia general de lenta apertura, pues puedan beneficiarse de ello. No nos resta más que invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, en el hashtag CENEPMX. Agradecer profundamente al doctor Humberto José Sánchez Sariñana el tiempo que nos ha dedicado, no sin antes seguramente en alguna otra ocasión podamos seguir conversando con respecto a esta formación tan importante que requerimos para los que somos laicos y que queremos seguir haciendo que la evangelización llegue a todos para crear un mundo mejor, ¿no? Y pues invitarles a estar pendientes e inscribirse al 4º Congreso de Escuela Evangelizadora que llevará a cabo la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, que tengan mucha salud, que alcancen siempre sus metas y pues seguimos en contacto.